Me gustaría preguntarte si la transición española se hizo tan bien como se piensa o tiene sus cosillas. Porque hay que decir que la democracia le llegó a España un poco también como por sorpresa, porque no fue algo, yo creo, que se estuviese preparado como tal, sino que al final llegó pues porque el dictador de ese momento murió y tuvimos que dar el salto, ¿no?, a la democracia. No fue algo que se estuviese cociendo mucho más antes de que pasase. Bueno, pues voy a empezar por el final, antes de darte una valoración positiva, negativa, que también es muy complicado darla, por lo de siempre, es que cuando hablamos de historia, hablar Depende de de muchas buenos es cosas. muy complicado. Pero sobre la cuestión de qué se estaba preparando en España, a ver, a veces la sensación que tenemos, y que yo veo que la gente en la calle lo tiene, yo como estudiante de historia la tenía, luego me dediqué a hacer mi tesis y vi que la cosa era más compleja, pero que tenía que haber sido así, que España tenía que ser una democracia sí o sí, y que todo fue sota caballo rey. Y no, era mucho más complicado. Podía haber pasado cualquier cosa en España. Podíamos haber tenido una nueva dictadura de un militar, como hubiera sido Carrero Blanco, que es verdad que ETA lo asesinó en 1973, pero podía haber habido una dictadura. Podía haber Juan Carlos I decidido no tomar la senda de la Constitución y la democracia y haber decidido que él tiene una cantidad de poderes grandes y que no los va a entregar a la nación española y que por tanto va a seguir gobernando no exactamente como Franco, pero de una manera mucho más autoritaria, con el rey guardándose muchos poderes. O podíamos haber ido a una revolución de tipo comunista o de izquierdas o democrática, porque cabían todas las posibilidades, o incluso a un conflicto bélico. Es decir, la transición, desde mi punto de vista, y ahora sí que respondo a la primera pregunta que hacías, lógicamente tiene errores, pero visto en retrospectiva, es la solución menos mala comparado con las otras que he ido planteando de una dictadura, un monarca con más poderes. Ahora iremos a los errores de la transición, que lo son. O sea, la transición no es santa, estupenda, pues como se ha dicho, en los años 90 se decía mucho esto, ¿eh? Yo lo he vivido como chaval. Y luego a partir de 2005, 6, 7 la cosa empezó a cambiar y sobre todo 2010 ha sido más llamativo el cambio, ¿no? Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Podía haber pasado cualquier cosa. Sí que es verdad que uno ve el contexto en el que se mueve España, el contexto de la OTAN, de la Unión Europea, no éramos parte ni de una ni de la otra, ¿eh? Pero bueno, el contexto europeo, hacia dónde va el mundo, la tercera ola democratizadora, que es una cantidad de países que en esos años entran en la democracia, Portugal, que había dado el salto el año anterior, y dices, oye, lo lógico es que si España se quiere integrar en el mundo, se integre por la vía democrática, que es lo lógico, es tu contexto, es lo que en tu ámbito, pues lógicamente tienes que... Y sí que había planes para esto, pero eran planes muy desdibujados. Fraga, por ejemplo, tenía un plan, pero Fraga pertenecía al grupo de los reformistas del régimen. No era propiamente un... Tenía un plan para España, pero era una mezcla entre el franquismo y la democracia. No llegaba todavía a buen puerto. Estaban los reformistas, los renovadores, pero hay un plan que sí que hay una persona a la que no se le ha dado mucho mérito, por lo menos siempre se habla de Suárez, que es un personaje muy importante, se habla de Juan Carlos I, pero se habla muy poco de Torcuato Fernández Miranda, que es un preceptor del rey Juan Carlos cuando es príncipe, que es profesor de Derecho además, un asturiano de pro, como son los asturianos, que saben callar y saben hablar cuando hay que decir las cosas claras, y es el que configura, bueno, es nombrado por Juan Carlos cuando es nombrado, cuando muere Franco y a los 2 días es coronado rey, es nombrado presidente de las Cortes. Y es el que organiza todo el proyecto de reforma política. Que Suárez luego es verdad que es el hombre valiente que da el paso, pero todo el marco intelectual de lo que hay que hacer y lo hace Torcuato Fernández Miranda, que en el fondo es coger las 7 leyes fundamentales del régimen de Franco y hay una ley de sucesión y esa tiene un elemento que permite reformar las leyes. Pues lo que hace es aprobar una octava ley fundamental que liquida toda la legalidad franquista y a partir de ahí se puede construir un nuevo Estado. De hecho, la frase está de la ley a la ley, o sea, la transición española está hecha sin romper nunca la legalidad franquista. Lo que pasa es que hay un momento que hace tabula rasa conforme a lo que la ley dice y genera una legalidad distinta, ¿vale? Y eso es lo que luego va a dar lugar pues, a todo el proyecto constitucional, Suárez, la integración del Partido Comunista en este proyecto, del PSOE, y que luego incluso pues, estos partidos de izquierdas puedan llegar al poder, que es un punto importante porque quiere decir que la derecha o el centro derecha abandona el poder con normalidad, lo adquiere la izquierda, luego la derecha, hay partidos nacionalistas que también son admitidos dentro del sistema, o entramos en la OTAN, la Unión Europea, o sea, esos son grandes logros de la transición, que se podía haber hecho mejor, pero de dónde estábamos a dónde llegamos a estar a finales de los 90
Entonces yo asocio mucho las críticas a la transición con el momento que vive el país. La transición era algo estupendo en los 90. Incluso en los primeros años, hasta la crisis del 2008-2007, la transición no se ponía demasiado en cuestión, porque España inició en el año 78, con sus más y sus menos, un proceso de crecimiento económico, cambio social, libertades tremendo. Y creo que en los últimos 15-20 años nos hemos metido en un agujero como país. Un agujero que es muy complicado. Y eso al final lo que te lleva es a vamos a ver cuál es el pecado original que cometimos. ¿No? A lo mejor hay que ver que el problema, habiendo cosas mal hechas en la transición, es que luego los políticos que han ido viniendo en los años siguientes han ido cargándose parte del edificio. Y voy a poner una cuestión que además es primera y que se puede criticar lo que yo diga ahora, pero vamos a ver, en los años 80 ya hay una ley del Poder Judicial que aprueba Felipe González que es un problema, porque los jueces los nombran los políticos. Y entonces eso genera un problema. Y esto no es ayer, ni es la semana pasada, es una ley de los años 80. O, por ejemplo, que hay gente que también critica, no, es que hay una cesión constante a las autonomías, el poder estatal pierde, pero esto es verdad que la Constitución lo deja abierto, que es uno de los grandes problemas, el título octavo deja abiertas las competencias autonómicas, pero los sucesivos gobiernos que han ido viniendo de un lado y de otro han ido cediendo cosas por cambios por poder, en definitiva. O sea, todos han pactado con Jordi Pujol o con Arzayus. Estoy hablando, Claro. me quiero ir a los años anteriores para ver que esto es algo que viene pasando desde hace mucho. Entonces, la transición hace cosas mal, el título octavo desde mi punto de vista es un problema, ya no tiene solución, ¿vale? La transición nos delega un problema que desde mi punto de vista es mucho más grande, que es que el gran partido de centro, y yo creo que el centro político, yo no soy de centro, pero considero que el centro político en un país da mucha estabilidad, porque, porque permite que no nos radicalicemos más de la cuenta, que necesites el centro político hace que la derecha y la izquierda pueda tener un aliado en el centro y eso siempre modera a la derecha a la izquierda, en lugar de buscar en los extremos. Entonces, claro, la UCD es un gran fracaso, o sea, gobierna unos años y luego desaparece. Y no hemos vuelto a tener centro. Bueno, tuvimos el experimento de Ciudadanos, que duró lo que duró bastante para lo que es el centro en España, y yo creo que eso, tanto el título octavo como el Poder Judicial, el fracaso del centro, creo que es parte, son cosas que en la transición no se hicieron bien. Hay una cosa que hay gente que le critica mucho a Adolfo Suárez, o le criticaron mucho en su día, que fue la legalización del Partido Comunista, que en la España de Franco era el gran fantasma, o sea, era el demonio del Partido Comunista. Yo creo que fue un gran acierto. Visto lo visto, pasado el tiempo, porque se vio que el Partido Comunista tenía un techo de diputados que permitía que estuviera representado, pero no iba a llegar al poder, por lo menos en esos primeros años, y luego pues permitió que fuera una democracia de alguna manera plena, es decir, todo el mundo puede presentarse sin ningún problema, no hay partidos prohibidos. Yo creo que eso fue un gran acierto y en su momento se criticó mucho. Entonces, la transición es un proceso, por terminar ya este repaso, es un proceso que está muy cerca de nuestra historia y además somos dependientes de ese proceso porque seguimos en el mismo sistema. Una evaluación buena de la transición habrá que hacerla pues dentro de quizá 20 años más o 15 años más Claro. y la habrá que hacerla sobre todo de una manera mucho más, por los historiadores que estén, mucho más certera y mucho más objetiva cuando en España tengamos otro sistema. A lo mejor no tenemos un sistema distinto en 100 años, pero yo puedo juzgar con mucha más distancia el sistema de la Restauración, la Segunda República o el franquismo, porque es un sistema del que ya no dependo. Pero el sistema actual, como está tan entrelazado en esa constitución, en esa transición, al final cuando hablas, y yo he tenido mucho cuidado de no tocar temas políticos actuales, pero al final vas viendo, en algún momento a lo mejor te has dado cuenta que he tratado de hablar de la constitución tal y he tenido que andar con pies de plomo, decir, cuidado porque estoy hablando de un sistema que hoy día todavía está y puedo tocar temas políticos actuales. Entonces, la historia necesita tiempo y yo la valoración que te hago de la transición es esta que te he hecho, pero creo que tendrán que pasar años y tendremos que llegar a un sistema distinto quizá para que podamos valorar lo que es la transición. Claro, es que lo has dicho muy claro desde el principio, que la transición es como es, pero claro, en el momento en que entran en partida el poder de políticos, tanto en aquellos años como a día de hoy, que se está viendo, es cuando Uh-huh. ya se empieza a tambalear el edificio.